Hoy, hermanitos, vamos a ver un estudio que le pusimos como título Obediencia. ¿Sí? Vamos al libro de Éxodo, hermanos, libro de Éxodo, capítulo 1, los versos del 16 al 21. Dice la palabra: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjate bien, hermanito. Primero, miren, nada más como un pequeño paréntesis. Las parteras que estaban al frente de todas las demás eran dos. Una se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa. A mí me llamó un poquito, sobre todo, el nombre de la segunda. Pero bueno, Cifra significa en hebreo belleza y Fúa significa esplendor. Hermanito, les decía que, entre paréntesis, me llamó la atención el segundo nombre porque desde hace un buen tiempo yo he escuchado a muchas personas que dicen: voy a sacar mi FUA, voy a hacer que fuera el FUA, o sea, como una cuestión de estrés, como una cuestión así, ¿no? Y esto yo me imagino que es porque no conocen el significado de lo que es este nombre, FUA. Imagínate lo que están diciendo. Van a sacar su esplendor, lo van a echar fuera, no lo quieren. Ese es lo que significa el nombre FUA, hermanitos. Entonces, siempre hay que estar pendientes de qué es lo que el mundo nos quiere dar, porque normalmente no sirve para nada, sino al contrario, nos perjudica. Pero bien, regresamos al tema. Entonces, fíjate bien, ¿quién les había dicho a estas parteras, sí, que mataran a los niños y dejaran vivir a las niñas? El rey de Egipto, o sea, el que estaba por encima de toda la sociedad, pero que además en aquel entonces, hermanito, los reyes o los faraones tenían la facultad de matar a quien ellos quisieran, porque se decían que eran hijos del dios Rea, ¿no? Del dios Sol. Entonces, si estas parteras, fíjense bien, el desobedecer a este rey de Egipto significaba que las podían matar sin ningún problema, ¿sí? Y ellos, ¿qué dicen? Fíjese bien, pero las parteras temieron a Dios. Lo primero, hermano, que nosotros vemos cuando alguien, Dios le está dando un verdadero, por decirlo de esa manera, arrepentimiento. Cuando una persona está entrando a ese arrepentimiento es porque tiene el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hermanitos, si no hay ese temor a Dios reverente, no se puede hacer absolutamente nada. Estas parteras tuvieron ese temor a Dios y dice: no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Qué significa en nuestra vida? En muchas ocasiones, por complacer a ciertas personas o por complacer ciertas tradiciones o porque pues la presión social es mucha, entonces nosotros cedemos lo que sabemos que no está bien. Recuerde, ¿cuál es el temor de Dios? Aborrecer.
Pues todo el pecado, hermano. Ese es el temor. ¿Sí? Ellas, estas parteras, desobedecieron la orden del rey de Egipto. ¿Por qué? Porque obedecieron la orden de Dios. Y fíjate el verso 20, ¿qué es lo que dice? Y Dios hizo bien a las parteras. Lo primero que hizo bien Dios, el bien que les hizo a las parteras, fue que no las matara el rey de Egipto. ¿Sí? Les dio esa salida. Y fíjate bien, porque no hicieron caso a la voz del mundo, hicieron caso a la voz de Dios, pasó algo muy particular, hermanito, y que a veces a nosotros se nos escapa. Una decisión de nosotros puede estar favoreciendo, ¿sí?, lo que nosotros entendemos aquí como la voluntad de Dios, pero otras veces podemos entorpecer, según nosotros, esa voluntad. ¿Por qué? Porque esas parteras, al seguir lo que Dios les estaba diciendo, fíjense lo que dice el verso 20, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando ahora sí que este mundo, las personas ven tu comportamiento, sabes que te van a criticar, te van a decir muchas cosas, muchos adjetivos, pero al final van a acercarse a ti y te van a preguntar y te van a empezar a decirte, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué si yo te digo descalificativos, tú al contrario me bendices? Hermano, tu testimonio de obediencia, el mundo lo está viendo, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y si tú tienes este testimonio, espera. ¿Por qué? Verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, o sea, ese temor reverente a Dios, ese aborrecer el pecado, ¿qué dice? Él, o sea, Dios, prosperó sus familias. Hermanito, ¿quieres que se cumpla esa promesa tan importante y tan bonita? Cree, tú y toda tu casa serán salvos. ¿De verdad quieres que tus familias prosperen bajo la mano de Dios? Obedece al Señor. ¿Sí? Hermanito, cuando alguien se quiere acercar a nuestro Señor, cuando alguien se quiere acercar a Dios, sí es necesario que debe de entender quién es nuestro Señor, quién es Dios. Y lo primero que llega a su vida es el temor a Dios. ¿Sí? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanito, lo primero, es necesaria la fe para agradar a Dios, ¿sí? Para que Él se manifieste a esta persona que lo busca, ¿sí? Para que lo bendiga, es necesario que la persona tenga fe. O sea, que sepa que Dios existe, pero además que le obedezca, ¿sí? La fe, lo voy a poner entre comillas, la fe verdadera, la fe que salva, hermanitos, el primer paso, ¿sí? ¿De dónde viene? El primer escalón, por decirlo así, es el temor a Dios, hermanitos, ¿sí? Si no hay fe, dice, es imposible agradar a Dios. O sea, nada de lo que hagas, si no tienes fe, no, o sea, no va a servir para nada. Puedes hacer muchísimas cosas, pero sin fe no es posible agradar al Señor. Pero si tienes esa fe, entonces lo vas a buscar y ¿sabes qué? Tienes que saber que Él galardona a los que le buscan. O sea, si tú lo estás buscando, hermanito, si tú lo estás buscando, hermanita, Él te va a galardonar. Y fíjate bien, esto lo saqué
de un diccionario, dice: ser galardonador implica la capacidad y la acción de otorgar un galardón. No se trata simplemente de dar un premio, porque mucha gente así lo maneja, de que, bueno, si tú vas con el Señor, si tú lo buscas, el Señor te va a premiar. No, es más que eso, hermanito. Y sino de reconocer y exaltar la valía de alguien o algo. Fíjate bien, hermano. No tan solo te bendice, sino que exalta tu valor. ¿Por qué? Recuerde que ya lo vimos en domingos pasados. El Señor pasó por la cruz porque te veía a ti a lo lejos. ¿Cómo ibas a ser obediente a la voz de Él? Y por eso pasó por la cruz. Él te galardona, o sea, no tan solo es una bendición, que ya es muchísimo, sino que también te reconoce y te exalta como de gran valor para Él. Hermanito, entonces fíjate lo que hace Dios contigo. Primero viene el temor. Él envía ese temor, tú lo tienes que aceptar y tienes que actuar en consecuencia, aborrecer el pecado, el temor. De ahí viene la fe. Y la fe, que es obedecerle confiadamente, pero en tu vida, no en tu boca, hermanitos. No repetir nada más el concepto, sino hacerlo en todas las áreas de tu vida. Y después, ¿qué va a suceder, hermanito? Te va a galardonar, te va a bendecir y te va a reconocer enfrente de todos los demás, ¿sí?, como alguien de mucha valía para nuestro Señor. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, fíjate bien, estaban ahí con los religiosos de aquel entonces, que les habían prohibido, ¿sí?, ya predicar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijeron todos los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Hermanito y hermanita, Dios te pide, es decir, te exige, Él te ordena obediencia. Obediencia confiada hacia Él. Recuerda lo que le pasó a Adán ahí en el Edén, hermanito. Él, lo único, a veces decimos nosotros, es que lo único que tenía que haber hecho era obedecer, o sea, no comer de ese fruto. Y nada más, y todos ahorita estaríamos ahí, pues estando en la vida eterna ya. Hermano, Dios te da exactamente lo mismo que le dio a Adán. Nada más, obedece. Nada más. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. No importa el mundo que te esté diciendo, no importa familiares inconversos, no importa si alguien que asiste a la iglesia te está diciendo otra cosa para desobedecer a nuestro Señor, no hagas caso. Mira, hermano, a mí en lo personal muchísimas veces me dijeron, date unas vacaciones espirituales, ya te vemos tenso, tranquilo, o sea, el mundo va a seguir, tú tranquilo, ¿sí? Hermano, nos podemos dar unas vacaciones en cuanto a estar más tranquilos con actividades, con esas cosas, pero vacaciones espirituales nunca, hermano, no. El mundo es lo que te va a estar diciendo, no te preocupes, no hay mayor problema, tú sigue haciendo tus cosas y vas a ver que no pasa nada. No, hermanito, sí pasa y pasan muchas cosas. Tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Y fíjate bien, aquí hay unos pasajes bíblicos que nos van a ejemplificar bastante bien qué sucede con la persona cuando obedece. Y bueno, vamos a ver esa área porque los que desobedecen ya sabemos hacia dónde van. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón, eso es cuando el imperio babilónico toma a los jóvenes sobre todo
hebreos y se los lleva a su imperio para hacerlos pensar como ellos pensaban, hermano, para hacerlos actuar como ellos actúan. ¿Qué significa esto? Que el mundo lo que quiere es que nosotros como cristianos actuemos y pensemos como el mundo lo hace. El mundo quiere dinero, entonces hay congregaciones que se dedican, ¿sí?, a decir que si no tienes dinero, no está Dios contigo y que tú tienes que progresar, no importa a los demás. Hermanito, estuvimos también en alguna congregación donde decían, no le des a nadie, no le prestes, no lo apoyes, no, ¿por qué? Porque es tu bendición. Y si tú das tu bendición a otro, Dios ya no te va a volver a dar nada. Imagínate, o sea, totalmente fuera del Evangelio, ¿sí? Pero hermanito, el mundo quiere que tomemos sus prácticas. Fíjate lo que pasó con Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué se iba a contaminar, hermanitos? Dice, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mi hermano, nosotros ya sabemos que cuando se habla de comida se está hablando tanto de la física como de la espiritual. Hermano, no te contamines con la comida del mundo. ¿Qué significa? No te contamines con las enseñanzas que está dando el mundo. Todo, por ejemplo, esa situación ecuménica que están dando ahora, es contaminación para nuestro espíritu, hermanito, llega a nuestra alma y actuamos nosotros con nuestro cuerpo. No tenemos que contaminarnos con esa comida, hermanitos. Es el rey de este mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? Ya lo sabes, el mal, ¿sí? Ni con el vino que él bebía. Ese vino, ¿qué significa también, hermanitos? Significa toda esa enseñanza espiritual, mística, todas esas cosas, hermanitos, que está fuera de la presencia de Dios. Hay lugares donde tienen experiencias místicas que hasta sienten que van volando por encima del mundo, que el alma se les separa del cuerpo, que bailan y cerrados los ojos y no rebotan contra nadie. Entonces eso lo ponen como si fuera algo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver, hermanos. No tenemos que contaminarnos con nada de eso. Y recuerde, Daniel, hasta eso fue puesto por encima, ¿sí? Fue el segundo en todo ese imperio. Y llegaron los persas y seguía él ahí, hermanitos, ¿sí? Porque Dios también se fija en sus hijos. ¿Por qué lo pusieron ahí, hermanito? Porque era necesario para todo el pueblo de Dios. Vamos aquí mismo en Daniel, pero ahora capítulo 3, los versos del 4 al 6. Aquí recuerde que era Daniel, pero también otros 3 jóvenes. Fíjese bien, de todos los jóvenes que tomaron, los de Babilonia, solamente 4 se conservaron sin contaminación de toda esa cultura, llamémosla así, babilónica. Recuerda que lo que ellos querían era precisamente cooptarlos, ¿sí? Que estos hebreos ya pensaran como ellos para regresarlos y entonces ellos enseñaran a todos los demás la idolatría, la hechicería, todo lo que ellos, ¿sí?, los babilónicos, hacían. Fíjese bien lo que dice en Daniel 3, del 4 al 6. Ahí nos está hablando de los otros 3 amigos de Daniel. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hermano, todos estos instrumentos se crearon, de acuerdo a Isaías, para la adoración a Dios, para la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo, ¿sí?, quiere pisotear todo lo santo. Y entonces, ¿qué dice? Cuando escuches una alabanza, ¿para qué va a ser? Para que vayas a la idolatría. Y hermanito, desgraciadamente, así está el mundo metiéndose en muchas congregaciones. Congregaciones que fueron cristianas y se fueron desviando. Bajo pena de ser, pero aniquilados el que no haga eso, ¿no? En este caso dice, metidos inmediatamente a un horno de fuego ardiendo. Y se recuerda ese horno de fuego, hermanitos, cuando vieron que Ananías, Misael y Azarías le dijeron al rey, no, rey, no es necesario que pongas las flautas y los tamboriles, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Y le dijeron, nuestro Dios nos puede salvar, y si no lo hace, no importa, nos vamos con Él. No importa nada de aquí, no vamos a estar en idolatrías. Se enojó tanto el rey babilónico que lo mandó a calentar 7 veces más, hermanito, y los echó adentro. Y si recuerda la historia, quienes lo echaron se quemaron, hermanito, nada más de haberse acercado, ¿sí? Los achicharró el fuego. ¿Qué sucedió? Los 3 jóvenes estuvieron ahí adentro, hermano, pero para sorpresa de todos veían a 4. ¿Quién era ese cuarto, hermanito? El mismo que está entre usted y el mismo que está entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? No les pasó absolutamente nada. Y cuando salieron de ahí, ¿sabe? Ni siquiera sus ropas olían a quemado. Impactó tanto al rey que dijo, mandó otro edicto donde nadie podía blasfemar el nombre, decía él, del Dios de Ananías, Misael y Azarías. Claro, en sus nombres babilónicos, Cedrac, Mesac y Abednego. ¿Sí? Eso es lo que tiene que suceder, hermanito, contigo y conmigo. Deben de ver tal testimonio en nuestras vidas que aunque pasemos por esos hornos de fuego, que pueden ser críticas, que pueden ser situaciones sociales muy fuertes, que pueden ser situaciones económicas, de salud, no sé, pero que vean tal fe en nuestras vidas que las personas digan, yo quiero eso, yo quiero ser así. Esa fe a nuestro Señor. Y también a Daniel, hermanito, también a Daniel le pasó. Fíjese bien, ahí seguimos en el libro de Daniel, capítulo 6, los versos del 7 al 10. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo, le estaban diciendo al rey, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire, todos ellos se habían puesto de acuerdo en contra de Daniel. Daniel tenía un puesto privilegiado, pero fue por Dios, ahí estaba por Dios. Y Daniel confiaba en Dios, no confiaba en los hombres, ¿sí? Y todos se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para matar a Daniel, pero una muerte que se viera como algo, o sea, que era desobediente hacia el rey y dejarlo como alguien en vergüenza, hermanitos. Verso 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado.
conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Una vez que él firmaba el documento y lo sellaba con su anillo real, ya no se podía echar para atrás, hermano. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fíjate bien, ellos habían visto que Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? Y entonces dijeron, aquí está. ¿Cómo lo podemos eliminar sin que nosotros aparentemente metamos las manos? Tomando en cuenta la soberbia del rey. Que alguien le pida a otro y no a ti. Y entonces el rey lo firmó. El rey sí quería a Daniel, porque había visto la mano de Dios en él y a través de él, pero no se imaginó esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Daniel cuando supo de la prohibición, cuando supo del edicto? ¿Qué dijo? No, pues mejor me voy ahí al baño y ahí oro, ¿no? Para que nadie me vea. O mejor, no oro, Señor, tú sabes que yo te adoro, pero ya ves cómo están todos aquí en mi contra, entonces mejor dejo pasar 30 días y ya después oro, ¿no? Por el edicto. Fíjate bien lo que hizo Daniel, un hombre de fe, un hombre obediente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, fíjate que no se te pase esta partecita de las características que hizo Daniel. Abiertas las ventanas, hermano, a Daniel no le importaba que lo vieran, al contrario, era su testimonio de sujeción a Dios. Y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Antes de qué? Antes del edicto, hermanito. No le importó el edicto, lo que le importaba era obedecer a Dios, ¿sí? Hermanito, cuando tú te convertiste y ahorita que quieres seguir los pasos del Señor, el mundo va a estar en tu contra. Eso es algo natural, ¿sí? El mundo está en contra de todo lo santo. Pero hermano, Dios está contigo. Entonces, ¿quién contra ti? Puedes ver la tormenta. Y si fijas tu mirada en la tormenta, te vas a hundir. Fija la mirada en nuestro Señor Jesucristo y la tormenta se va a calmar. Haz lo que te dice nuestro Señor Jesucristo y Él le va a decir, calla, enmudece. Y la tormenta se va a ir de tu vida. Déjate llevar por nuestro Señor Jesucristo y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Mientras tú estés desobedeciendo, puedes orar todo lo que quieras, pero la palabra nos dice que también hay un techo ahí de hierro y de bronce que no deja pasar nuestras oraciones. Obedécele. Tú ya sabes en lo que le tienes que obedecer. Hazlo. Y Él va a estar contigo, haciendo todo para que cambien todas tus circunstancias. Todo va a parecer en tu contra, hermanito, pero hay alguien en quien confiar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjate bien, a lo mejor estás pasando por ahora, por un poco de tiempo. No es mucho tiempo, hermano, no es mucho tiempo de acuerdo a todo lo que has vivido. Ese poco de tiempo tampoco es unas horas, hermano, ¿sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, no siempre va a ser así, hermano. Si tú sigues en obediencia y todo, olvídate, no vas a pasar por ahí. Pero si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, fíjate bien, Dios te va a probar a ti. No, Dios no prueba a nadie, dice Santiago, no te prueba a ti. ¿Qué es lo que está haciendo?
sometida a prueba vuestra fe. Dios prueba tu fe, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermanito, ahí está, ¿sí? Ese fuego por el cual hay que pasar a veces. Pero ten en cuenta una cosa, ¿sí? Ten en cuenta, hermanito, que al igual que Ananías, hermanito, que Misael y que Azarías, tú tienes un compañero ahí. Tú tienes una compañía excepcional. Tú tienes a alguien que aún, hermanito, no se ha avergonzado de ti, sino al contrario, está contigo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y así como no dejó que se quemara ninguno de los tres amigos, ¿sí? Así también, hermano, te va a apoyar, va a estar contigo. Pero, hermanito, ¿cómo fue Ananías, Misael y Azarías? Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes, confiados en lo que el Señor les decía. Entonces, regresamos al verso 7. Repito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanito, fíjate bien, a lo mejor estás pasando en tu vida por esta prueba. Es muy probable que tu fe se esté probando. Confía, hermanito, confía en nuestro Señor Jesucristo. Sírvele, adórale, ora y lee sus escrituras con mayor pasión. Y que nadie trate de detenerte, hermanito. Haz como Daniel. Aparta un tiempo especial en el día, ¿sí? Y ese tiempo, hermano, no es negociable. Ese tiempo es estrictamente para que tú estés con nuestro Señor Jesucristo. Tú se lo consagraste a Dios. Hermano, que el diablo no te arrebate el templo que tú estás levantando. ¿Sí? No seas necio y loco como Saúl. No, hermanito. No dejes que te sea arrebatada la bendición. Porque Saúl desobedeció, hermanito. Desobedeció en 3 minutos que faltaban. No esperó. ¿Y sabes qué? Fue quitado del reino. Hermanito, recuerda a Ananías, a Misael y a Azarías. No retrocedieron ni ante un horno calentado 7 veces más que la temperatura normal. ¿Y sabes qué? El oro de su fe se refinó. El oro de su fe, hermanitos, fue quitado, toda escoria. Y ahora está ahí con nuestro Señor. Haz como las parteras de Egipto, hermanito. Esas fueron héroes, ¿sí? En la Biblia. Fueron 2 heroínas que por medio de su obediencia, ¿sabes qué, hermanito? Creció el pueblo y se fortaleció el pueblo de Dios por su testimonio. Hermanito, obedecieron la voz de Dios antes que obedecer la voz del mundo. ¿Y sabes qué pasó con ellas? Fueron grandemente bendecidas, ellas y sus familias, hermanito. ¿Quieres que la bendición de Dios llegue a tu familia también? A esos familiares que tú ves que son duros, que son, vaya, dices, ¿cuándo se convertirán? Yo creo que nunca. Bueno, sé obediente tú. Y esa bendición va a llegar también para con ellos. No solo repitas, hermanito, conceptos. Aplícalos a tu realidad. Aplícalos. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Te voy a dar 3 pasos, hermanito, ¿sí? Para que esta bendición llegue a tu vida. Que el Señor escuche y proceda en consecuencia contigo porque Él te ama, pero quiere tu obediencia. Quiere tu madurez espiritual. Primero,
escucha la voz de Dios. Hermano, hace unos días, ¿sí?, a varios de ustedes les preguntaron, ¿has escuchado la voz de Dios? Y sorprendentemente, la gran mayoría contestó, no, nunca la he escuchado. Hermano, y así les dijeron, claro que la has escuchado, claro que sí, y hasta la has leído. Hermano, escucha la voz de Dios. Y te digo una cosa, para varios que están escuchando ahorita, escuchaste la voz de Dios a través de este mensaje. Y sí la escuchaste, hermano. Y yo sé que el Espíritu Santo te está ahí diciendo algunas cosas en este momento, hermano, porque te veo. Entonces, hermanito, ya te dijo lo que tienes que hacer. Ya te lo dijo, hermano, ya te lo dijo, hermanita. No, no dudes, no dudes de lo que te está diciendo ahorita. Hermano, hermanita, deja esa relación, echa fuera de tu vida esa idolatría. No le robes a Dios su tiempo consagrado por hacer otras actividades que te pueden dar placer en tu carne, pero tu espíritu se queda seco. Deja esas pláticas ociosas. Abandona todo sueño o proyecto que te aleje de nuestro Señor Jesucristo. Déjalo fuera de tu vida, hermanitos. Vamos a el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 25. Dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo, fíjate bien lo que dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, no seamos oidores olvidadizos. Escucha la palabra del Señor, escucha su voz y lo que te está diciendo. Hermanito, hermanita, ahorita te está diciendo varias cosas, hermano. No las dejes ahí para mañana. Segundo paso, hermanitos, obedécelo. Confía en Dios. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios, hermanito, en tu vida. Ahora, hazla. El mundo, hermanito, como decíamos, puede estar en tu contra. Eso no debe de importarte para nada, porque el Señor está contigo, ya te lo dijo muchas veces. Recuerda, Dios siempre te va a decir algo que sea de acuerdo a su palabra. Nunca jamás te va a decir algo que contradiga a la Biblia, hermano. Nunca. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones hay personas que dicen, es que Dios me habló y me dijo esto. Hermano, se ve claramente que es en contra de la palabra de Dios. Es que tuve un sueño y seguían por sueños nada más sin pasarlos por, le voy a poner así, sin colarlos por la palabra de Dios. Y entonces creen quién sabe qué tantas cosas, ¿sí? Se imaginan muchas cosas. De repente tienen unas ganas de hacer algo tan fuertes que en su mente hasta escuchan como si alguien les dijera, haz esto, haz aquello. Hermano, todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Dios nunca te va a decir algo que contradiga su propia palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, los versos del 1 al 4. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Dice la palabra, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, fíjate bien lo que viene aquí, porque es algo importante en cuanto a que mucha gente dice,
Si se levanta un profeta y te profetiza algo y no se cumple, no es profeta de Dios. Pero si se cumple, entonces sí es profeta de Dios. Cuando alguien tiene un sueño y se cumple, entonces ese sueño es de Dios. No, hermanito, todavía no. Todavía hay una segunda cosa que tienes que pasar, ¿sí? Para saber si es de Dios o no es de Dios. Fíjate bien el verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Fíjate bien, ¿qué es lo que te está diciendo? Que sí se cumplió, lo que él dijo sí se cumplió, lo que él soñó sí se cumplió. Pero aquí hay algo muy importante, es el segundo filtro, hermanito. Primer filtro es, si te dice algo y no se cumple, no le hagas caso. Segundo filtro, si te dice algo y se cumple, pero ¿qué te dice? Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Algo que ya hemos comentado hace mucho tiempo, una profetisa según de Dios se nos acercó y empezó a profetizar que nosotros teníamos que permanecer en esa congregación y entonces Dios nos iba a dar muchísimo dinero, pero muchísimo y no sé qué tantas cosas. ¿Qué estaba pasando? Nos estaban profetizando cosas para alejarnos del Dios verdadero y estar en idolatría con el ídolo de las riquezas. Hermano, esa persona no es ninguna profeta de Dios. Inmediatamente nos fuimos de esa congregación, hermano, pues no, o sea, no es así. ¿Por qué? Vuelvo a repetir el verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando. Fíjate bien, ¿qué está probando? Está probando tu fe. ¿Tienes fe en Dios o quieres las riquezas, o quieres la comodidad, o quieres la popularidad? ¿Sí? Fíjate bien, os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Hermanito, fíjate bien cómo es el servicio. El servicio es la muestra objetiva en hechos de que amamos a Dios. ¿Le estás sirviendo a Dios? Le estás manifestando al mundo que lo amas. No le estás sirviendo a Dios, le estás manifestando al mundo que dices que le amas, pero realmente te es indiferente Dios. Fíjate bien, en todo lo que hemos estado viendo, hay algo, una característica muy importante en cada uno de los puntos que hemos estado viendo, y es el servicio al Señor. Seguirlo a Él es servirle, hermanito. Bien, entonces, punto número 1, escucha su voz. Punto número 2, obedécele, confía en Él. Y punto número 3, espera en el Señor. Espera, no te impacientes. ¿Sí? Ya hiciste correctamente los dos puntos anteriores, hermanito, hay mucha posibilidad de que Dios esté tratando con tu madurez espiritual. Vamos al Salmo 40, los versos del 1 al 3. Dice la palabra, y fíjate en el primer verso, dice, pacientemente esperé a Yahvé. Hermano, no te impacientes. El Señor va a hacer las cosas. A veces es necesario que nos demos tiempo para madurar lo que Dios quiere. ¿Sí? Tenemos cosas a lo mejor que todavía es necesario quitar de nuestra vida para recibir algunas bendiciones. Deja que el Señor haga todas las cosas y tú síguelo obedientemente.
Repito, pacientemente esperé a Yahvé, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hermano, a veces estamos ahí, no sabemos ya ni qué hacer, ya sentimos que sería mejor dejar esta vida y pasar a otra, no sé, muchas cosas. Ese es el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, hermanitos. Pero el Señor nos saca de ahí. Y nos saca, ¿y qué dice? Puso mis pies sobre peña. ¿Qué significa una peña? Un lugar roca sólida, arriba. Ya no en el pozo, hermanitos. Él nos pone arriba. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y aquí viene ese testimonio, hermanitos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Hermanito, van a ver cómo tú estabas desesperado, cómo tú ya no sabías ni qué hacer. Pero cuando llega el Señor a tu vida, te saca de ahí, te pone en un lugar de dignidad. Ya no estás hasta atrás en la fila, ahora estás hasta adelante. Ya no estás de una manera indigna, ya no estás sin ningún valor, ahora estás valiendo la sangre de Cristo. Ahora estás amado, eres amado, estás con el Rey de Reyes y lo van a ver. ¿Y qué va a suceder? Temerán. ¿Qué significa? Que van a empezar los demás a aborrecer el mal y van a confiar, porque vieron y han visto cómo tú confías en Dios, no confías en las leyes humanas, no confías en la naturaleza, confías en Dios. Hermanito, hermanita, no te quedes a medio camino, avanza, avanza. Y ten la seguridad que nosotros le hemos rogado a nuestro Señor Jesucristo por ti. Por ti, porque sabes, en muchas ocasiones no comentamos gran cosa, pero sí sabemos que por un momento has dejado de hacer la voluntad del Padre para hacer la tuya. No dices nada, no comentas nada, tratas de que nadie se entere, fuera de los involucrados, pero sabes que el Señor no lo dice. Has hecho a un lado la voluntad de Dios para hacer la tuya. Y has creído, genuinamente has creído, que eres más inteligente que Dios, que tu astucia puede ser mejor que la bendición de Dios. Hermanito, ahora tienes claridad sobre esto. No dejes para más tarde cambiarlo. Es tu decisión. Ahora, hermanitos, vamos a hacer esto. Te pido que dejes a un ladito la Biblia, que dejes de escribir y que levantes tus manos para decirle a nuestro Señor Jesucristo esta pequeña oración. Pero díselo si lo crees realmente desde tu corazón, ¿sí? Repite conmigo si es que lo crees. Levanta tus manos hacia el Señor como una actitud, hermanito, de adoración hacia Él, de arrepentimiento, de estar con Él y que Él esté contigo. Y dile, Señor Jesucristo, perdóname todas las veces que hice mi voluntad sin consultar la tuya. Perdóname todas esas veces que me creí muy inteligente. Ahora doblego mi voluntad a la tuya, porque eres perfecto, santo, puro, todopoderoso, y tú sabes el principio y fin de mi vida. Gracias por enviarme a tu Santo Espíritu
para reargüirme de pecado. Me comprometo a dejar todo pecado y te ruego que me aceptes nuevamente en tu redil. Gracias, mi Señor Jesucristo. Te ruego que bendigas mis manos, mis pies y mi mente, que todo mi ser esté santificado para hacer tu voluntad y levantarte un altar en mi hogar. Te ruego nos bendigas. Amén. Amén. Hermanitos, el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros. Y hoy nos vuelve a decir lo mismo, hermanitos. Confíen en mí, dice el Señor, y obedezcan no por temor al castigo, sino porque me aman, dice el Señor, porque confían en mí. No quieras adelantarte, dice el Señor, porque quieres algo. El Señor te está diciendo, yo sé lo que necesitas. Yo sé toda tu vida. Él es el Todopoderoso, hermanitos, recuérdenlo. Y hermanitos, si hay algo que aún está pendiente con el Señor, háganlo hoy. Háganlo hoy, hermanitos. No esperen a mañana, no esperen para otro día. Háganlo hoy, hermanos. Porque el Señor quiere esa confianza de ustedes. Porque Él ya confió en que cada uno de nosotros va a estar con Él. Y por eso fue a la cruz. Hermanitos, el amor del Señor está en la vida de ustedes. El amor del Señor quiere entrar hasta lo más profundo de su corazón, esos lugares donde permanecen cerrados, sin luz. Hoy el Señor quiere entrar a esos lugares, iluminarlos, ordenarlos, santificarlos. La paz del Señor esté con ustedes, hermanitos. Pues gracias, hermanos. Y pues esperemos que todo